fraterna, digamos, que esa sociedad goce no solo de los derechos básicos, sino de esas demandas que van apareciendo cuando la sociedad se complejiza. Claro. ¿Sí? Bueno, nosotros en la época del gobierno de Macri tuvimos la primera estamparnos contra la pared de ciertas maneras de negar estos avances en los derechos en general. Y en ese momento un grupo de organismos de derechos humanos, pero también de actores sociales y políticos, conformamos la multisectorial de respeto a los derechos humanos, algo así se llamaba. Sí. Se me ha ido el nombre exacto, Sí. pero algo así se llamaba. Y fue bastante importante, porque, por ejemplo, en el área nuestra específica se logró que se respetara la cuestión de la continuidad y de los recursos materiales y económicos para seguir las causas y las investigaciones en la provincia. Por ejemplo, ¿no es cierto? Y fue importante realmente. Bueno, cumplido cierta expectativa, con el tiempo las cosas más encaminadas en cada uno de los partícipes de esa multisectorial, seguimos nuestro camino solos, digamos, ¿no es cierto? Y ahora, frente a la realidad que estamos viviendo, donde hay una política del gobierno de no solo no respetar, sino en la medida de lo posible que no haya más derechos básicos respetados, en todas las esferas sociales, se nos ocurrió convocar nuevamente a los sectores para ver si podemos conformar una, nosotros le llamamos multisectorial, pero puede tener otros nombres, claro. ¿no es cierto? Se Agrupamiento. Exactamente. Y consensuar mínimamente cuáles van a ser las acciones que podemos llevar en conjunto para hacernos escuchar, pero fundamentalmente para hacer entender a las autoridades qué es lo que le pasa a los diferentes sectores sociales y de tomar medidas que beneficien a nuestra sociedad de manera racional y en conjunto, ¿no? Claro. ¿Quiénes están invitados a sumarse a esta mesa? Todo el mundo, todo el mundo. Desde te digo, hay desde los comedores escolares, sí, desde los jubilados, desde la lucha que están llevando pequeños agrupamientos. Suponete el caso terrible que pasó en Buenos Aires. Ajá. Las cocinas, Sí. en Tucumán también tenemos cocinas populares y bueno, y están afrontando ciertas realidades que no les están permitiendo dar respuesta a la demanda de comida, sí, a veces, ¿no es cierto? Entonces, desde ahí hasta la CGT, Tucumán, los gremios y los sindicatos, es decir, es lo más amplio posible, claro, ¿no es cierto? Marta, te quiero, aprovecho que mencionaste el tema del alimento, ¿no? Que es un derecho humano fundamental, el acceso a una nutrición, sí, saludable para todos, base de la subsistencia, básicamente. Exactamente. Porque hay muchos sectores de la sociedad que están muy relacionados o que todo lo que tiene que ver con política lo vinculan solamente a lo económico, ¿no? Y cuando se habla de derechos humanos, también hace la vinculación y dicen, bueno, dictadura de desaparecidos. Los derechos humanos es todo esto que usted nos está mencionando, ¿no? Y más vale, sí, más vale. Mirá, ayer
hoy es viernes, el Sí. miércoles, en la reunión en esta convocatoria que hacen los jubilados todos los miércoles, Sí. que me acerqué como organismo de derechos humanos, pero también yo ya estoy jubilada, Claro, así claro. que me acerqué a la convocatoria y estaban simultáneamente en la esquina de 25 y San Martín, una increíble cantidad de gente que estaba tratando de hacerle entender a las autoridades policiales que ellos dependían de su carrito y de su caballo para poder retirar y recoger basura. Sí. ¿Me entendés? Bueno, el gobierno, las autoridades tienen que profundizar en esas cosas, porque la gente, si pudiera tener otra salida Claro. para poder comer, no estaría haciendo eso y probablemente sería los propios gobiernos, ya sean municipales o provincial, que tengan que resolver el gravísimo problema de recolección de basura, Sí. ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo no ponerse en el lugar de esas personas y decir, busquemos una solución? ¿Cuál es el problema? Porque si uno garantiza de alguna manera la alimentación, en este caso para los caballos y para la gente, porque ellos decían, bueno, pero están las bicicletas, no todos pueden acceder a eso, incluso hasta los caminos, las rutas, se los puede recorrer con caballos, Claro. no se los puede recorrer de otra manera. Los colectivos no entran, los autos no entran, las camionetas no entran, ¿me entendés? Entonces, a veces pienso que a los funcionarios a veces pierden la capacidad de ponerse en el lugar del otro. ¿Me entendés? Marta, quiero volver al tema de la agenda de aquellos que son familiares Sí. o han sido víctimas del terrorismo de Estado. Con Mauricio Macri tuvimos el intento del 2x1 que no prosperó. Claro. Ahora, ¿se imaginaba alguna vez usted una imagen tan grotesca como ver diputados visitando a genocidas condenados en Ezeiza? Bueno, quienes han estado visitando a esos sujetos es gente que votó al gobierno. ¿Entendés? Entonces a ellos les debe de parecer muy natural que eso ocurra. ¿Me entendés? Claro. Tampoco jamás me hubiera imaginado a la hija de un genocida que llega a la vicepresidencia y va y saluda a la expresidenta sí, Isabel Martínez de Perón y rescata lo que hizo Isabel Martínez de Perón, cuando los tucumanos hemos tenido que padecer el operativo Independencia en la época del gobierno de Isabel. Sí, lo firmó Martínez. ella, de hecho. ¿Perdón? Lo firmó ella al operativo. Exactamente. Es más, algunos dicen que en realidad no lo firmó, sino lo firmó el vicepresidente. No importa, pero fue durante su gestión. Claro. Porque si ella hubiera tenido otro modo de ver la cuestión, hubiera dicho, no, eso no sirve, no vale, no corresponde. ¿No es cierto? Pero no. Se hizo. Y eventualmente, si ellos consideraban que había un enemigo externo acechando y pretendiendo derribar la democracia, eso no habilita, ¿no es cierto?, a que a la tortura, no, sobre todo a la tortura, y en Tucumán las desapariciones comenzaron en esa época. Claro. ¿No es cierto? Entonces, aquellos que cometieron faltas,
¿me entendés? Porque estaban en donde sea, en el monte y no en el monte, enfrentándose a la policía y todo lo demás. Bueno, está bien. Para eso está la justicia, para dirimir. Como está haciendo, como ha hecho, ¿no es cierto?, la justicia con todos aquellos, con el personal militar involucrado en este tipo de actividades. Claro. O sea, los juicios que están teniendo los genocidas, que eran parte del gobierno militar, es lo que tenía que haber hecho juicios con aquellos que estaban cometiendo en el delitos supuesto sociales. caso, con aquellos que ellos consideraban que eran subversivos. Marta, usted tiene recuerdos seguramente mejores que los míos. Yo nací después de la dictadura militar y todo lo que conozco es por educación. Pero esto que está ocurriendo de huelgas sindicales y de trabajadores que son tildadas de salvajes, terroristas, de privación ilegítima de la libertad, así empezaba en aquella época. Pero yo te diría que incluso así empezaba cuando la democracia era muy débil, ¿me entendés? Nosotros veníamos hacía 3 años de haber dejado, 3, 4 años de haber dejado años de dictaduras, ¿me entendés? Acá llevamos 41 años de democracia, donde con un esfuerzo supremo de todo el mundo se logró entender que la democracia es la real salida para todos los problemas y las decisiones que se tomen en conjunto con los representantes elegidos libremente para ejercer esos cargos, ¿no es cierto? Y acá estamos con esta realidad ahora, ¿no? Es medio... Es como de alguna manera pretender volver a aquellos tiempos de las dictaduras, ¿no? Es un retroceso, la verdad, me parece que no hay calificativos para describirlo, ¿no? Y uno empieza a sospechar que aquellos que el aparato económico que apoyaba por detrás el golpe militar, empieza a sospechar que es el mismo, ¿no?, el que está hoy en día. Bueno, digamos que nosotros le llamamos los grupos económicos, ¿no es cierto? Que en el siglo pasado y en el siglo XIX conformaban lo que nosotros describimos como la oligarquía, que es el gobierno de los pocos, pero con mucho dinero. Eso es. Y que hacen valer ese dinero. Y hacen depender a toda la sociedad de esas riquezas que ellos poseen, ¿no es cierto? Que no está mal que haya gente rica, ¿me entendés? Eso también me parece que tenemos que tenerlo claro. Por supuesto. Pero se tienen que adecuar a lo que es la reglamentación de una sociedad democrática que tiene que solucionarle problemas a una población que, imagínate, en Argentina comparativamente no somos tantos, ¿me entendés? No somos tantos. Hay otras sociedades mucho más complejas y con resuelto un montón de problemas que nosotros más o menos habíamos logrado ir resolviendo con la democracia y que ahora se vuelven a instalar, ¿no? ¿Todo para qué? Para que estos pequeños grupos económicos, pequeños en cuanto a cantidad de gente que vive de eso, pero absolutamente ricos y enriquecidos, que pretenden seguir lucrando. No está mal, pero... dejen algo para los demás. Exactamente. Marta, con respecto a los juicios, no solamente los juicios que ya se han celebrado, sino los que se van a venir, y con respecto a los condenados, ¿no?, porque hay una gran cantidad de genocidas condenados que no están en la cárcel, ¿no?, que están en sus casas. ¿Eso se ha visto profundizado ahora en este periodo de gestión de ley? ¿Qué es lo que pasa? Pasan los años
Y la ley dice que a partir de los 70 años, Sí. Aquel que esté en prisión puede pedir volver a su casa. Y algunos vuelven a su casa y Ya andan en la calle. la calle Sí. como cualquiera. Sí, tuvimos el caso del Tuerto Albornoz, si no me equivoco, acá en la provincia de Tucumán. De varios. De varios, sí. De varios. ¿Me entendés? Yo te voy a decir, a mí, obviamente, esto es una cuestión absolutamente particular. A esta altura de nuestra historia, acá lo más importante es que los sectores involucrados en todos los golpes de Estado entiendan que no puede ser el golpe de Estado la única herramienta que tienen, ¿me entendés?, para llegar a lo que pretendan llegar. Claro. ¿No es cierto? Y el ejército, las Fuerzas Armadas tienen que entender que no tienen por qué ser instrumento de estos grupos que benefician a unos cuantos, aún de ellos. Uh-huh. Ahora están pretendiendo, por ahí escuché, que el servicio militar sea obligatorio de nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay un montón de gente que seguramente optaría por incorporarse al ejército, como opta por incorporarse a las policías, Sí. porque son los únicos medios laborales que tienen. Uh-huh. ¿Me entendés? Bueno, que tengamos un ejército profesionalizado que le dé real salida a todo lo que ellos tienen que hacer como ejército, ¿no es cierto?, defendernos como país, y no pensando que pueden terminar en alguna guerra desconocida, claro, de vaya a saber qué punto del planeta, como Fuerzas Armadas Argentinas. claro. ¿Me entendés? No sé. Marta, recordame la reunión de hoy en la tarde. Entonces, la reunión de hoy está abierta a todo el mundo. Es a las 18:30, sí, en la sala Fasolo del Centro Cultural, con la idea de armar algún agrupamiento que permita conocer las problemáticas de cada sector, ver qué medidas podemos tomar en conjunto para poder enfrentar esta realidad de carencia que estamos teniendo. Gracias por la visita, Martita. Por favor, gracias a ustedes.